Muy buenos días, Santo Domingo, buenos días, República Dominicana. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este ya su programa favorito de esta hora de la mañana, Contigo a Diario. Vamos a compartir hoy con Magua, Moquete y Paredes. David Tejeda no está hoy con nosotros. Gracias, es una grata satisfacción de manera especial poder entrar a los hogares de la República Dominicana. Pero esta mañana, viernes, nos sentimos muy compungidos por el fallecimiento de un hermano nuestro, un gran amigo de siempre. Tengo más de 40 años, por así decirlo, más o menos de mi edad, con el licenciado Lorenzo Mota King. Su padre, Santo Mota, en esta madrugada tomó un vuelo muy alado hacia lo infinito y su cuerpo está expuesto en la funeraria Sabica, en La Pasteur. Nosotros desde aquí extendemos nuestra solidaridad a la familia Mota King, a nuestro hermano Lorenzo Mota King, un excelente director ejecutivo del Servicio Social de Iglesias Dominicanas, un trabajador de la sociedad nuestra, una persona que ha hecho un trabajo magnífico en términos de lo que es la sociedad. Su padre también, el señor Santo Mota. Extendemos nuestra honorable y sincera estrechamiento familiar a la familia Mota King y que Dios acoge en su santo seno a don Mota. Yo sé que está en la mansión misericordiosa de nuestro Dios celestial. Bueno, Magua, una desagradable y lamentable noticia. Nosotros también nos sumamos muy sinceramente a la tristeza y el dolor que embarga esa familia, especialmente Lorenzo Mota King, un amigo apreciado, un amigo querido, un hombre útil a nuestro país, un hombre útil a la humanidad. Así que un abrazo y nuestra solidaridad en este momento de tristeza. A propósito de fallecimiento también, nosotros queremos darle nuestro más sentido pésame a todos los familiares de la profesora Inés Usaña. Su nombre completo era, y es porque es un nombre que no desaparece con ella, Cándida Inés Usaña Herrera. Es una mujer que tan estricta que ella nunca se casó. Y todavía ya una mujer vieja, por decirlo así, había que llamarla a la señorita Inés Usaña, porque fue virgen siempre, por elección. La profesora Inés Usaña murió ya anciana, murió ayer, a mediodía de ayer. Constituyó y seguirá constituyendo, por un asunto de la memoria histórica de los pueblos, un paradigma de lo que es un maestro, de lo que es un profesor, una profesora, de lo que es una educadora. Porque ella se ubicó dentro del contexto del maestro que asume sus funciones como sacerdote. Es decir, hay profesores que lo que les interesa es que el estudiante se dedique a estudiar su asignatura y solamente le exigen eso, fundamentalmente, y respeto dentro del aula. Pero la profesora Inés Usaña iba mucho más allá. La profesora Inés Usaña era orientadora. Ella no quería solamente buenos estudiantes, ella quería también buenas personas, buenos ciudadanos. Impartió docencia por más de 50 años. Así que imagínate, fue profesora de varias generaciones en San Juan de la Maguana. Inclusive fue profesora
del actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina. Fue su profesora cuando Danilo era un muchacho, en aquellos momentos en que yo conocí a Danilo. En ese momento estudiamos juntos en el mismo liceo, éramos vecinos. Y fue profesora de Luis Enrique Matos, que por cierto es viceministro de Educación, uno de esos hombres valiosos también. Y de mucha gente de San Juan, que hoy está compungida, y en verdad su muerte es una especie de, crea una consternación colectiva en la población de San Juan de la Maguana. Y desde aquí nosotros le hacemos llegar nuestro más sentido pésame a todas las personas relacionadas con la profesora Inés Usaña, nuestro cariño, nuestros afectos, nuestros mejores sentimientos en estos momentos amargos. Sí, son momentos muy aciagos en que nos sentimos que el corazón se estrecha cuando un ser humano con tantas virtudes y características fecundas se nos va. Y se nos va por un espacio infinito del tiempo, pero también sus recuerdos y sus hechos nos permiten entender de que nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos en términos generales, pero tenemos que agotar esta etapa en la vida y muchas veces no estamos muy preparados para que un ser querido se nos vaya. Tenemos que realmente prepararnos en ese sentido. Yo recuerdo, y no es que este viernes nosotros lo hemos tomado para tocar aspectos tan disímiles como realmente lo hacemos, pero recuerdo cuando estaba haciendo la inmunización de mi padre, que el sacerdote que estaba ahí, que nosotros estamos preparados para la vida y no estamos preparados para la muerte. De todas formas, tenemos que estar preparados para situaciones tan claras como esto, de irnos. Así es que tanto a la profesora, tanto a la familia de Lorenzo Mota King, nuestra unión, abrazo fraterno y mucha reflexión. Bueno, por otra parte, ayer concluyó lo que la Cancillería Dominicana califica como la primera jornada de consulta con el propósito de estructurar un plan nacional de los derechos humanos. El canciller Andrés Navarro, en una iniciativa loable, evidentemente, puso en marcha un programa de contactos con diferentes estamentos de la sociedad civil dominicana, proveniente incluso de algunos pueblos de la República, cosa que nunca se había visto que Cancillería se reuniera con sectores de la sociedad civil de los pueblos. Es la primera vez que esto ocurre. Vi que algunos pueblos no se mencionan entre los que se invitaron para que opinaran, ¿verdad?, para escucharlo, porque el canciller está consultando organizaciones de la sociedad civil para este plan de derechos humanos. Y ayer concluyó esta primera jornada en la ciudad de San Cristóbal, tu pueblo. Sí. Y, discúlpame. Y ya en junio se van a reunir para hacer una retroalimentación y conclusiones finales. Pero algunas cosas me llamaron la atención. Me llamó la atención, tú sabes que yo hice una maestría en España sobre Derecho Internacional y Derechos Humanos. Un triple máster le llamaron ellos, un título propio del Instituto Europeo Campus Estellae de La Coruña, Santiago de Compostela. Me llamó la atención el hecho de que Cancillería solamente consultara a sectores de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, y que también
invitara para que participaran observadores de organismos internacionales, de los derechos humanos, de la OEA, de la ONU, de la Unión Europea. Pero entonces, a mí me parece que ahí faltaron algunos actores. Por ejemplo, el Ministerio de Interior y Policía. Por ejemplo, la Procuraduría General de la República. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Me parece que hicieron falta ahí. Porque, tú sabes, los derechos humanos se trata de un aspecto de la sociedad en el cual el Estado juega un papel capital. El Estado tiene la obligación, sobre todo a partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se efectuó en la segunda mitad del siglo pasado, con Naciones Unidas. El Estado tiene la obligación de promover y hacer respetar los derechos humanos. Los países signatarios de la Carta de Naciones Unidas se comprometen a esto. Y Naciones Unidas dice que aún aquellos estados que no lo han firmado también están vinculados, porque los derechos humanos son universales, son indivisibles, son interdependientes y hasta cierto punto aceptan, sentencian que son derechos naturales, es decir, son derechos naturales, que no es que existen porque nadie los reconozcan, existen porque sí, porque vienen con el ser humano. Porque unos encuentros, por ejemplo, de Cancillería, tú que estás vinculado con los derechos humanos estrechamente, estos encuentros de Cancillería Dominicana, que yo digo que son buenos, yo estoy haciendo comentarios aparte, al margen, con organismos de la sociedad civil para tratar el tema de derechos humanos y un plan de derechos humanos, se queda incompleto si esas otras instituciones del Estado no participan directamente y son compromisarias. ¿Por qué? Esto es un plan incluso que quien tenía que encabezarlo como iniciativa propia, fue de Cancillería, pero como iniciativa propia debía ser la Procuraduría General de la República, porque estamos hablando de derechos. Y la Procuraduría General de la República, que es el Ministerio Público, es la llamada, es el órgano del Estado para respetar los derechos para hacer respetar los derechos de la sociedad y del individuo. Es Procuraduría General de la República, es el Ministerio Público, debió encabezarlo el Ministerio Público, pero el Ministerio Público no está en eso, amén. Pero todavía competía más al Ministerio de Interior y Policía, que es el que está bregando constantemente con conflictos en el interior del país. Pero ni la Procuraduría, ni el Ministerio de Interior y Policía estaban en eso, y asumió la responsabilidad Cancillería. Que Cancillería es un organismo del Estado que está orientado hacia el exterior, esencialmente. Esencialmente es un organismo que tiene su mirada puesta en el servicio exterior. Ahora, Cancillería tiene una vinculación estrecha con los extranjeros que viven en un país determinado y con todo lo que tiene que ver con el derecho internacional público y privado que choca con que se realiza en un país específico. No se hizo así, lo hecho Cancillería, bien hecho. Ahora, esa gente hizo falta. ¿Por qué? Porque los organismos de la sociedad civil siempre están, de un momento u otro, y tú lo sabes, Magua, de alguna manera reclamando cumplimiento de derechos humanos en todas partes. Lo que hace falta es quien lo haga cumplir, quien lo promueva, lo respeta y lo haga cumplir. En el caso dominicano, los organismos tales como la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, los tribunales, ahí debió haber una representación también del Poder Judicial directamente, los tribunales, Suprema Corte de Justicia, de manera que fuera más completo. Incluso me extrañó que ahí no estaba el representante de los derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el doctor Manuel María Mercedes.
No, tal vez tú puedas ilustrar un poquito más al respecto, que maneja el tema, pues tú eres parte de esa comisión para el sur. ¿Qué yo veo? Yo pienso que Cancillería quiere vincular esta iniciativa de derechos humanos con lo que viene a nivel de la regularización, naturalización, repatriación de los haitianos. Yo creo que Cancillería lo que quiere con estos encuentros, de una manera tangencial, ¿verdad? Es una decisión no declarada, es que los dominicanos dan conciencia de los derechos humanos, para que cuando se presenten estos problemas con los haitianos en nuestro país, haya una mayor conciencia de por qué se habla de derechos humanos y de respeto a los derechos humanos a los haitianos. Porque cuando aquí se habla de respetar los derechos humanos de los haitianos, hay gente que cree que no, que a los haitianos no hay que respetar ningún derecho, que eso es demasiado chulería. Y esa chulería de que el respeto de los derechos humanos de los haitianos hay que sacarlo a como dé lugar. Entonces yo creo que en parte quizá Cancillería está tratando de crear, y no lo ha dicho, tratando de hacer este contacto con la sociedad civil para crear conciencia en la población dominicana de lo que son los derechos humanos, que no es que un gobierno sea débil, ni con los haitianos, ni con los españoles, ni con los mexicanos, ni con ningún europeo, que no es que el gobierno es blandito, que es que hay a nivel nacional e internacional unos determinados parámetros de lo que son los derechos humanos y que aplican para todo mundo, no importa nacionalidad, son universales, que cuando un Estado actúa en consonancia con esos parámetros, no está siendo débil ni flojo, que lo que está es sometiéndose a un procedimiento para evitar una condena, para evitar una crítica, para evitarse un problema de orden jurídico internacional, como ya hemos tenido en el pasado. Sí, la forma interpretativa de el ministro de Relaciones Exteriores es muy lógica y permite que haya más concienciación de las autoridades dominicanas con respecto al caso de los naturales haitianos que están en la República Dominicana, y no necesariamente con los haitianos, sino con muchos extranjeros que tiene el país. Estoy convencido de que hay que determinar cuál sería el propósito fundamental y cuáles serían las soluciones que se van a tomar en cuenta dentro de estos niveles de investigaciones y de conocimiento y de aportaciones que puede tener las diferentes entidades cívicas o militares o sociales en el país, y abocarse a una solución, si se quiere, efectiva hacia el comportamiento que podamos tener nosotros para poder ser más consciente, más sensible ante este tipo de situación que ya se avecina y que se está anunciando a través del Ministerio de Interior y Policía, y justamente en el marco de las actividades y las prerrogativas del Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero yo estoy convencido de que este esfuerzo que hace el ministro va a tener un nivel de repercusión a nivel nacional concerniente a que la República Dominicana pueda seguir afianzando sus ayudas y motivaciones hacia lo que debe ser una imagen suficientemente globalizante y determinante hacia la sociedad dominicana. Lo que nosotros podemos entender en todo este proceso es de que República como tal va adquiriendo más niveles de preparación hacia los congéneres que tenemos en el país. Esto nos permite valorar de manera explícita de que el trabajo se está realizando, pero debe ser permanente y logístico para que la sociedad como tal pueda asumir en términos definidos lo que son los preceptos de las relaciones internacionales. Digo esto porque también hay que hacer un esfuerzo con respecto a lo que son las relaciones bilaterales con diferentes países, con los cónsules, con los vicecónsules, con los ministros de Relaciones Exteriores, con los consejeros internacionales, para tener una sinergia en términos de una política muy especial.
Y digo especial porque el presidente de la República es quien dirige las relaciones internacionales y es quien traza la pauta muy específica para que nosotros podamos lograr un sitial de alta trascendencia y de valoración en términos especiales en la República Dominicana. De todas maneras, se hace necesario y proclive la acción de que la sociedad como tal pueda visualizar soluciones efectivas y amplias para que podamos situarnos como una sociedad altamente moderna y aplicable a los preceptos de socialización. Esto es, en cierta forma, un aliado que tenemos que tener todos los dominicanos en este espacio, pero hay que reiterar que las organizaciones de bases, las juntas de vecinos, los clubes deportivos, los clubes culturales, las asociaciones que están conectadas hacia las provincias y hacia los municipios también son importantes para poder ser escuchados y ser explícito en sus opiniones ante este tipo de situación. Ojalá esto no se convierta en sencillamente un escenario donde haya un monólogo y no haya una interacción evidenciable entre las partes y encontrar soluciones determinantes para que podamos asumir un control de lo que es la conciencia ciudadana y la conciencia de los derechos humanos. Ojalá que esto no sea una pose. Confiemos de que esto no sea una pose. Casandra. Bueno, yo diría que por la envergadura de la iniciativa, parece que se trata de algo muy serio, que se lo han tomado muy en serio, porque el canciller se ha reunido aproximadamente con unas 700 organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional. Es un trabajo de fondo. Lo que yo todavía no alcanzo a ver de manera clara es, no alcanzo a ver exactamente las razones por las que la Cancillería se ha embarcado en esto, tomando en consideración, como dije ahorita, solamente ha establecido reuniones de los derechos humanos, y escuchando, y no tiene como un discurso, no tiene como una especie de una edificación de lo que realmente se quiere, o sea, qué es lo que se percibe en términos generales. Creo que si lo pensamos bien, Cancillería tiene el interés de crear conciencia sobre la importancia de los derechos humanos. O sea, parece que se está reuniendo con el liderazgo nacional de los diferentes pueblos, de la sociedad civil, para hablar sobre derechos humanos. Que ellos opinen sobre los derechos humanos y Cancillería dar su opinión sobre los derechos humanos, sí, y conformar una serie de declaraciones de lo que debe ser la praxis de los derechos humanos en la República Dominicana. Pero si es concerniente a los nacionales haitianos... Que eso lo digo yo. No, y lo digo yo también, pero también la mente es alada y no podemos prejuzgar los tipos de situaciones que se están estableciendo en este instante y las motivaciones que puede tener el ministro de Relaciones Exteriores. Pero, ¿cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los parámetros que se puede utilizar para que haya más niveles de concienciación ante los derechos humanos? Si la República como tal ha sido un derecho humano históricamente, en el caso de los haitianos, lo hemos asumido aquí en el país, le hemos dado techo, le hemos dado salud, le hemos dado priorizaciones, hemos sido, si quiere, y más que querer, hemos sido indulgentes. Ahora hay muchos estudiantes universitarios haitianos que aspiran a que se le dé 6 meses de prórroga en el caso a entidades haitianas, pero las leyes, los estados, los gobiernos tienen una base sólida ante este tipo de situación. De todas maneras, confiemos de que esto no sencillamente se quede en un simple discurso y una espectacularidad para asumir el control de las opiniones públicas y presentarnos a la República como tal, como un escenario de que estamos resolviendo problemas y no tener esas situaciones negativas que muchas veces nos han dado de frente ante organismos internacionales. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo creo que aquí este paso se va a quedar ahora mismo árido y seco.
por los comentarios que voy a hacer con relación a la situación crítica en cuanto al suministro de agua, a la población y el suministro de agua para la agricultura y el suministro de agua para las hidroeléctricas. Prácticamente en este país hay 2 presas que tienen un chin de agua. Después las otras están prácticamente secas. Es un tema que quizá los dominicanos no estamos viendo en su justa dimensión, pensando que bueno, eso lo van a resolver las autoridades, de alguna manera lo van a resolver. Así que nosotros podemos hacernos la vista gorda, que ellos van a resolver eso. Esa actitud de confianza es buena, que no se cree el pánico, que no pan del cúnico, decía el Chavo. El Chapulín. Sí, el Chapulín Colorado. Lo que pasa es que son los mismos personajes. Pues cuando tú ves, por ejemplo, la aguda escasez de agua, en la capital eso ha sido ya clásico en ciertos barrios, pero ahora se ha agudizado. Pero esa situación de crisis del preciado líquido es a nivel nacional. En Barahona ya se perdieron 250,000 tareas de tierra agrícolas que estaban sembradas y que se dañaron. Ayer yo oí a David hablando aquí de que se corre el riesgo de que en nuestro país se produzca una hambruna. Él está diciendo eso, no le están diciendo a la gente que está encargada de esto, comenzando por el Ministerio de Agricultura, quizás para no crear alarma. Pero cuando en Barahona se pierden 250,000 tareas de tierra, sembrada de rubros agrícolas, cuando en el Cibao, en Baní, que es el sur, San Juan, los agricultores temen por sus cosechas, por sus siembras. Estamos hablando de los frutos que vienen a los mercados, aquí a la capital, lo que la gente come. Pues llega un momento que tú tienes el dinero en los bolsillos y eso no te sirve de nada. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero no hay yuca, no hay plátano, no hay guineíto, no hay ñame. Los rubros agrícolas no están para los jugos, ¿verdad? La china, la chinola, el tamarindo, el arroz, la habichuela. Es una situación muy seria el país. A veces yo digo, pero si hablamos de esto, ¿qué vamos a ganar hablando de esto? Porque se va a crear un pánico, una preocupación. ¿Para qué puede servir esto? Bueno, ser conscientes, porque no somos avestruces. El avestruz tiene la fama de que cuando ve los problemas, mete la cabeza en un hoyo, porque piensa que al no ver la realidad no existe, lo cual es un absurdo que raya en la locura, para no decir en la irresponsabilidad. Es una realidad que estamos viviendo en el sector donde yo vivo aquí, de la Independencia. Tenemos una cisterna grande y siempre está llena de agua, pero el otro día tuvimos que comprar un camión de agua, porque no había el agua, que la consumimos y no había. Entonces tuvimos que comprar un camión de agua. Sí, no, la sequía es permanente. No, pero para allá no, para allá siempre había agua. Siempre. Es ahora, en este momento de que hay una sequía muy grande. A nivel nacional. Ayer o antier, cuando yo salí del canal, me cayeron una chispita. Yo dije, bueno, va a llover. A ratico, un solazo. 10 meses no queda con la presa, 10 meses. Bueno, 10 meses en cuál presa. Dijeron una de las presas. Bueno. Sí, exacto. Si tú vas a la presa de Sabana Yegua, eso es, oye, eso da pena. Todas esas vacas flacas que le salen los huesos así. Sí. El río Yaque del Sur, tú pasas por ahí, tú lo que ves la piedra y un chin de agua. El cascajo ahí, todo diluido en la tierra. Entonces eso no da risa, eso lo que da es pánico. Y no se puede culpar a nadie, es lo grande. Tú no puedes agarrar, porque si buscamos culpables, a lo mejor encontramos la solución, ¿verdad? El culpable es esta institución, le caemos arriba, entonces esa institución resuelve el problema. El problema es de allá arriba. Sí. Que tiene que llover y no ha llovido. Vamos a hacer una pausa
y en breve retornamos. Corona Auto Import, los mejores carros, los carros en ofertas, tanto nuevos como usados, en Corona Auto Import, en la avenida 27 de febrero 236, entre Tiradentes y Lincoln, en La Espirilla, en Santo Domingo. En Corona Auto Import, usted logra unos vehículos sumamente importantes, y digo importante porque estamos en tiempo de Navidad. Y digo Navidad porque también es tiempo de las madres, y la Navidad es una conjugación de las madres, y por eso en Corona Auto Import las Navidades, y aún más en este tiempo de Navidad de las madres, es un tiempo sumamente afectivo y efectivo para que usted pueda adquirir un auto para su madre en Corona Auto Import. Pues bien, ayer estuve transitando en la ciudad colonial. Es uno de los centros históricos sumamente importante de nuestra ciudad capital, donde hay una serie de construcciones históricas, donde hay una serie de monumentos que nos permiten a la República Dominicana estar permanentemente investigados y contar con muchos visitantes, tanto dominicanos como turistas internacionales. Pero en este instante, y digo instante porque hace más de 2 años, casi 3, se está reconstruyendo todo ese perímetro de la ciudad colonial. Esto nos permite entender que parece que esas construcciones nunca jamás van a terminar. Ahí vemos una serie de obreros que han visualizado un trabajo sumamente permanente, pero parece que las empresas constructoras no quieren terminar todo este proceso para que República Dominicana pueda vender esa parte histórica del país en términos muy afectivos internacionalmente hablando. Ya Cuba, Puerto Rico y muchos países están vendiendo sus partes históricas, y con este nivel de apertura que va a tener Cuba con los Estados Unidos, nosotros tenemos que afianzar nuestro turismo, nuestras fuentes de divisas que nos permiten tener un proceso económico sumamente trascendente. En días pasados hubo un derrumbe en uno de los centros turísticos hoteleros muy importante, como es el Hotel Francés. Esto queda en las Mercedes, y esto logró situaciones muy negativas para la imagen del país, por precisa y francamente por los movimientos que producen una serie de máquinas en todo el sector. Ya muchas casas están agrietadas y el trabajo nunca concluye. Ojalá que esto pueda caer en buena decisión y que la Presidencia de la República pueda asumir todo esto en conjunto con el Ministerio de Turismo del país, porque necesariamente tenemos que terminar todo estas construcciones, aceras, que son beneficiosas para el país, que son beneficiosas para el turismo, pero se hace inaceptable que este proceso de construcción y reconstrucción esté durando casi un lustro, casi 5 años estamos en este espacio donde la polvareda, los trabajadores, los turistas viven entremezclándose. Ayer estuve observando que estaban firmando hasta un videoclip una serie de turistas puertorriqueños y españoles adjunto a todos los trabajadores dominicanos. Ojalá podamos tener una buena imagen y que esos trabajos puedan concluir para beneficio de nuestro país, para beneficio de la imagen turística que vendemos a nivel internacional. El presidente de la República tiene una clara motivación, y precisamente en la Asamblea Nacional ponderó el turismo nuestro, el turismo que nos permite motivar a tener una excelente imagen a nivel internacional. Ya no necesariamente el merengue, las playas, ya tenemos que vender nuestra parte histórica, y tenemos que acabar estos trabajos
para que República como tal pueda asumir su parte histórica y proyectarla a nivel internacional. Esto es interesantísimo, que podamos concluir todo este proceso de construcción y reconstrucción de la zona colonial. De la zona colonial, la ciudad colonial. La ciudad intramuros. Intramuros. Tú sabes que hay zonas de Madrid. Sí. Y bueno, también en Alcalá de Henares. Yo estuve por ahí caminando, por diferentes partes de España. Pero básicamente en Alcalá de Henares, que fui a conocer la casa de Cervantes, eso está como unos 15 minutos de Madrid en el tren, en el metro, como se le quiera llamar. Y en partes de Madrid, tú crees que tú estás en la zona colonial. Sí. Evidentemente fuimos una colonia española, ¿verdad? Sí, exacto. Y son los reflejos de esa época colonial dominicana. Bueno, y eso nosotros tenemos aquí en Santo Domingo, la zona colonial, que es como venir un pedacito de España, en algún espacio de Madrid, en algunos lugares, es casi una copia. Pero básicamente el turismo nuestro y lo que llama la atención son los asuntos históricos. Por ejemplo, tú puedes conocer todas las catedrales de América completa, desde allá arriba, Groenlandia, qué sé yo, Canadá, Alaska, el Polo Norte, hasta abajo el Antártico. Y tú no vas a encontrar más que en Santo Domingo la primera catedral que se construyó en América, que fue aquí. ¿Cuál fue la primera catedral que se hizo en América? Porque la gente quiere primicias. Sí. ¿Cuál fue la primera? Porque ya hay muchas. A la gente le gustaría conocer la primera y la última, para ver el antes y el después. Mira la primera aquí, la Catedral Primada de América, la Catedral Primada de América, que es la que tenemos aquí en Santo Domingo, que es una de las primicias, ¿verdad?, de la América completa. Sí, ayer estuve conversando con unos turistas españoles y eso es lo que tú estás diciendo en este instante. O sea, tenemos enclavado en esta parte de la ciudad capital estos razonamientos históricos. Ahí tenemos la Plaza España, tenemos la calle Las Tamas, que es todo un arcoíris histórico que República Dominicana debe seguir explotando a nivel internacional para poder maximizar un turismo sumamente receptivo, un turismo internacional, un turismo que nos logre situar en una cobertura que el país pueda venderse muy explícitamente. Y cuando estuve conversando con esos turistas, nos decían la inmensidad y el valor que tenemos acá en República Dominicana. Era la constancia de haciendo las grabaciones, permitiendo las conversaciones con los transeúntes. Ahí hay un señor con un saxofón, un maestro del saxo, que es pintor, que logra unas comunicaciones muy afectivas con la música dominicana, con el comportamiento de esa hora en la tarde, donde Parmenio, nuestro saludo en este momento, que se siente en el Parque Colón con su música y logra crear una atmósfera sumamente especial, pero esa atmósfera puede vislumbrarse eternamente si tenemos una limpidez de imagen con la conclusión de todas estas actividades turísticas, con todas estas situaciones históricas. Ahí tenemos el Parque de Fray Antón de Montesinos, la Casa del Cordón, y todo un escenario que es sumamente interesante y que tenemos que valorar en términos muy definidos. Patrimonio cultural, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Relaciones Exteriores, pueden unificar ya sus puntualizaciones y lograr que esta parte de la ciudad capital sea vendible para que podamos tener un punto de interpretación histórica muy especial para que los dominicanos podamos exhibir
como utilizan los españoles, utilizan los puertorriqueños. En Colombia, que yo he tenido la oportunidad de poder estudiar allá en Cali, en Cartagena, y esos espacios que uno logra situarse son tan fabulosos y tan especiales que los colombianos de Cali, Cartagena, especialmente en Santa Fe de Bogotá, en el Distrito Capital, son históricamente apetecibles y donde se logran una serie de actividades sumamente interesantes. En el Parque Olaya Herrera, que queda en la parte sur de Colombia, son edificaciones modernísimas, y digo modernísimas porque siempre la están visualizando como parte de su patrimonio cultural. Bueno, ya estamos prácticamente en la recta final del programa. Pero me quedo yo pensando. Leonel Fernández ahora está poniendo libros en circulación en su... ¿Leonel Fernández? Sí, Leonel Fernández lo que está apoyando una serie de... él no está como en eso. Él no yo veo que... Está silenciado. Guido Gómez. Guido Gómez. Sí, sí. Porque no, Leonel está observando el panorama. Él dice, denme un chance a los periodistas, denme un chance. Observando el panorama. A veces yo pienso cosas personales en mi casa, así me vienen, digo, ¿qué cosas estarán pensando por la cabeza de Leonel Fernández? O sea, ¿qué estará pensando Leonel Fernández? Bueno, Leonel Fernández es un elemento que tiene capacidad intelectual y tiene conocimiento. Y tiene gente cercana que tiene muchos estudios importantes. Es decir, él tiene lo que se llama un think tank. O sea, él tiene un tanque de pensamiento, un equipo de pensamiento. Alrededor de él hay personas pensantes, intelectuales. Gente que conoce la historia, conoce la política, conoce la sociología, conoce el derecho, y gente que ha viajado por el mundo y ha tenido vivencia. Es un equipo fuerte. Y yo me pienso, ¿qué estarán pensando esta gente? ¿Qué estrategia tendrán? ¿Qué van a hacer? Y lo dejo ahí, porque a Danilo le pasa lo mismo. Lo que pasa a Danilo y el equipo de Danilo es más pragmático. Ellos son mucho más pragmáticos, son menos teóricos, van más al grano. Y es una discusión que hay entre el individuo pensante y el individuo no tan pensante, pero pragmático. Ayer leí un artículo de un español que criticaba a los españoles porque les decía que los españoles todavía, en muchas zonas de España, amplias zonas de España, hay muchos agricultores. Y que los españoles tienen una mentalidad feudal todavía, un tanto feudal. ¿Sabes que el feudalismo es ganadería y agricultura? Eso es el feudalismo. Y, perdón, que el micrófono se me ha saltado ahora. Eso es el feudalismo, que es un legado de la Edad Media. Agricultura y ganadería. Y él decía, los norteamericanos y los españoles tienen mucha cultura. Los norteamericanos no tienen esta gran cultura, dice, no son tan pensantes, pero son muy pragmáticos. Ellos se van al grano. Y esa es una cuestión que hay ahora mismo, como te digo, de que hay gente que son muy teóricos y construyen teorías interesantísimas, y entonces viene uno que no ha estudiado tanto y dice, no, es por aquí, ¡pra! Y le da el palo de la gata. Y resuelve el asunto de una vez. Sí, claro está, eso es, vuelvo y te digo, para discusión en las academias, pues cuando el famoso nudo gordiano, eso es una leyenda, creo yo, porque no creo que eso fuera histórico, no, lo he leído, pero no he visto que la historia lo diga que sea así exactamente. Cuando Carlomagno estaba en las conquistas, aquellas famosas conquistas para el Imperio Romano Germánico, en el norte de Europa, una persona muy importante amarró un nudo en una iglesia y dijo, bueno, la persona que desate este nudo será el emperador y el dueño, el mandará aquí. Y muchos pasaron tratando de desamarrar el nudo y no pudieron. El nudo no se desamarraba. Entonces cuando llegó Carlomagno,
miró el asunto y no se puso de que estar desamarrando nudo, no. Agarró la espada y le dio y la cortó. ¡Pra! Así, o sea, era así que había que hacerlo. Pero los otros iban, que había que desamarrarlo, y bueno, porque dicen que hay que desamarrarlo, y el día que eso no se puede desamarrar y lo cortó. Entonces muchas veces se habla de cortar el nudo gordiano, de cuando hay una situación difícil, en vez de tú comenzar, ¿verdad?, a buscar las tres patas al gato, tienes que actuar. Pero yo creo que muchas veces, quizás ahora se está dando el caso, de que el gran teórico, que es Leonel Fernández, está allá en un rincón, y los otros no tienen esa fama. Es una paradoja, yo he visto una paradoja entre Danilo y Leonel. Y es que yo he visto que Danilo está haciendo lo que debía hacer Leonel. Es decir, el 4% por educación tenía que ser Leonel, no Danilo, porque se supone que Leonel es el hombre de los libros, el hombre de la cultura, el hombre del intelecto. Entonces, Leonel no da el 4% y Danilo sí. Leonel debería ser el hombre del 911, porque Leonel es el hombre con la mentalidad universal, el intelectual, el funglobe. Sin embargo, 911 es Danilo. Y así vienen las estancias infantiles. Porque estamos hablando de cosas avanzadas, de las sociedades avanzadas de hoy. Claro, yo no hago este comentario para demeritar a Leonel de ninguna forma. Porque yo no estoy en el pleito de la reforma constitucional, ese otro tema. Aquí no estamos descalificando ni calificando a nadie, estamos mirando paradojas. Porque Leonel es una persona que merece todo respeto y es un activo de nuestro país, que jugó y seguirá jugando un papel importante. Pero sí veo lo paradójico del asunto, ¿tú entiendes? No sé si tú compartes esos criterios. Sí, no, en todo caso, el presidente Fernández, que es una persona con una lucidez mental, y él se jacta de decir que conceptualiza y que los políticos dominicanos no tienen la capacidad de poder razonar, porque una cosa es conocimiento y otra cosa es información. Si tú no logras establecer el conocimiento, tú no tienes la capacidad de reflexionar sobre un hecho y soluciones sumamente definidas. La información es sencilla y francamente conocer aspectos colaterales sobre un hecho. Entonces, Leonel Fernández se jacta de decir que él tiene los conocimientos fundamentales sobre lo que son las estrategias políticas, diplomáticas, y piensa como un estadista, que yo no lo dudo, pero ha logrado una serie de errores políticos y estructurales que no se conjugan en este momento con respecto a sus capacidades. Como ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Yo para cerrar con broche de oro eso que tú dices, Leonel Fernández, con todo el respeto que me merece, digo, en esta hora en el que él tiene que demostrar su capacidad estratégica, está en una situación dificilísima, por la sencilla razón de que no sé si fue que fallaron en los cálculos, o fue que se confundió, o le dieron mentiras, pero él no debió, si no estaba de acuerdo con la reforma constitucional, no debió dejar que se la llevaran a votación, porque dejó que la llevaran a votación, todo el mundo votó, y la propuesta de reforma pasó con la presencia de ellos. Es decir, que estuvo dentro de la legalidad. Y él está ahora mismo en contra de la decisión del organismo superior de su partido. Una situación difícil, pero que él pudo evitar y no la evitó. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros en esta edición de su espacio Contigo a Diario. Será el próximo lunes que estaremos en esta visión de análisis, comentarios, noticias y de cuando vez algunos reportajes. Cazando Fortuna, Maguamo, ¿qué te paredes? Buenos días.